Buenos días a todos y bienvenidos a este episodio de Quédate en Casa de Iglesia de Cristo Mundo. Soy Angélica. Mientras el mundo lucha contra la pandemia del coronavirus, es muy fácil perderse en todo lo que está sucediendo, así que eche un vistazo a esta estadística. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en la primera semana de abril del 2020, el número de casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo superó los 1.2 millones. Y aunque COVID puede causar complicaciones graves, las personas inafectadas a veces no muestran los síntomas, lo que puede todavía transmitir el virus. Por eso, con todo esto, es más importante que sigamos las instrucciones sobre el lavado de las manos y quedarse en casa. La cuarentena y el distanciamiento social nos han obligado a una nueva normalidad. Si bien los hechos y las cifras nos mantienen informados, ¿cómo nos ajustamos físicamente, mentalmente o espiritualmente? Vayamos a España y echemos un vistazo a cómo para jóvenes como Pablo y los hermanos Aala mantienen a sus espíritus esperanzados. Soy Pablo Martín Reparejo y vivo en un vecindario del centro de Madrid lleno de vida y de ocio. Sin embargo, desde la llegada del coronavirus y la puesta en marcha de la cuarentena, este vecindario se ha convertido, al igual que otros muchos, en un vecindario muy apacible, tranquilo, pero igualmente la vida sigue ocurriendo. Esto es nuestro vecindario. Vivimos en este piso. Por aquí es tranquilo. Sí, no hay mucho ruido. Pues nada, ya tengo la lista, tengo todo, me pongo guantes y mi máscara para salir, protección ante todo. No hay nadie. Me han hecho ponerme la máscara y los guantes y me han medido la temperatura. Pues nada, ya he terminado de comprar, he cogido todo lo que quería mi madre, me he dejado ya la máscara al final, porque parece ser que es necesario, y estoy volviendo ya a casa. Las calles desiertas, no hay nadie. Es muy raro para ser el centro de Madrid. Bueno, un coche. Y encima, el que hace tan buen tiempo, es que es muy raro, macho. En casa ya he recibido parte de la vitamina D que necesito. Siempre mejor lavarse las manos todos los días, cualquier momento, no te hace ningún daño y es fácil. Bueno, una de las cosas que ahora hay que hacer mucho siempre es lavarse las manos, ¿no? Y antes se me ha olvidado lavarme las manos. Siempre lo que se hace aquí o siempre se recomienda es agua y jabón, es lo mejor. Y es lo que recomienda el gobierno. Lo único que hay que hacer, lavarse todos los días, agua y jabón y frotar bien. Es lo único que se puede hacer para mantenerse protegido, sobre todo las manos, porque es lo que más usamos, lo que usamos para tocar todos los objetos. Así que si vamos a salir, lavarse las manos así. ¡Pum! Limpias. No podemos ni salir dos personas juntas fuera en la calle porque nos multan, la policía nos vigila a cada uno de forma exhaustiva. Ni siquiera en los supermercados nos dejan estar cerca de uno de los otros. Como veis, estoy en casa y estoy haciendo mis deberes de literatura. Debemos recordar, hermanos, que aunque son días de la cuarentena, debemos estudiar mejor. Y nosotros estudiantes, por ejemplo, en mi caso, aquí en Madrid, pues tenemos la suerte, o bueno, eso es lo que dicen nuestros profesores, tenemos la suerte de que tenemos una plataforma web que a veces se queda parado de la cantidad de gente que se conecta a la vez. Y allí es donde nos mandan las actividades. Por ejemplo, tengo actividades de lengua castellana y literatura. Son tiempos preciosos y no debemos desperdiciarlos. Tenemos mucho tiempo para hacer lo que queramos, o sea, aprender lo que queremos aprender en esta vida. Ya está, termino los deberes. De momento no tengo nada que hacer, hasta nuevo aviso. Normalmente casi todos los días o hablo con
mis amigos con los que más me llevo del cole. Bien, me gusta mantener el contacto con la gente, aunque sobre todo en estos momentos de cuarentena que no hay nada que hacer, muchas veces pues con un ¿qué tal? Hola, buenos días, pues ya es suficiente, creo, para poder por lo menos seguir manteniendo la relación o ir renovándola o haciéndola más fuerte. Y así es mi vida. ¿Qué estás haciendo, mamá? Se llama esto plátano. No sé cómo. Lo que se llama turrón. ¿Has hecho algo ya? Nos gusta más estar juntos, en paz, tranquilitos, pero cosas simples. Mi familia es bastante simple, la verdad, y no les gusta salir en cámara. Gracias. Era foto de cuando era pequeño. Mi abuela. Mamá era miembro del coro antes de que naciese. Y esa es mi familia. Tocar el piano. Diariamente toco el piano 1 hora cada día, creo, para practicar, y practico generalmente música clásica para poder tocarlo en público, y estoy practicando cada día para mejorar, para explorar la música. Eso sí, cuando toco el órgano, por ejemplo, en casa o estoy practicando alguna pieza musical, pues me tengo que poner los cascos. Y tengo que tocar así, porque no quiero molestar a mis vecinos. Las paredes son finas. Practico las canciones de capilla aunque, por ejemplo, en estos momentos de cuarentena, aunque no tengamos que cumplir nuestras obligaciones, pues practico las canciones para no olvidarme de ellas. A pesar de las circunstancias, ¿qué tan importante es vivir sin miedo? ¿Y cómo podemos animar a las personas, aunque sea un poco? Una de las cosas que se está poniendo ahora como una rutina en la vida de los españoles es que siempre a partir de las 8 de la tarde empieza la gente a aplaudir en sus casas, desde los balcones, y esto es como una señal de reconocimiento a todos los médicos y trabajadores que se esfuerzan y se exponen al virus por nuestro bien, para todos los que estamos en cuarentena. Hola. Gracias por... Pues ahora acabamos de realizar nuestra oración devocional en familia. Lo hemos hecho por video call de Messenger con nuestra hermana que está en Filipinas. Lo que pasa allí en Filipinas pasa también aquí en España, la cuarentena. Gracias a la cuarentena hablo con amigos o con gente que hacía tiempo que ni hablaba ni sabía nada de ellos. Pero como que hemos vuelto a mantener el contacto y actualizarnos un poco sobre cómo vamos en la vida. He terminado la siesta y ahora mismo vamos a tener servicio de adoración. ¿Es algo que llevo esperando durante toda la semana o es algo que por lo menos yo con ansias espero? Cuando llegan los servicios de adoración con las nuevas tecnologías, me ayuda a continuar. Siento que yo me acerco más a Dios. Bueno, pues ha terminado el servicio de adoración. No sé, por las que estamos pasando todos, ¿no? La cuarentena, algo que yo, por lo menos en mi vida, nunca pensé que iba a pasar por ella. O que al menos haya escuchado de una cuarentena así. Nunca pensé que viviría esto, pero míranos ahora. Por mí hay que mantener siempre el ánimo en alto, ser bienaventurados ante las pruebas y las persecuciones, continuar felices, pero siempre bajo los mandatos de nuestro Señor Dios.
estar cerca con nuestro Señor Dios es muy importante en estos tiempos de crisis y dificultad, porque necesitamos ser firmes sobre todo y no tener una alma que es débil. Ciertamente mi anhelo es volver al servicio de adoración, que para mí es como una segunda casa más, porque para mí ese es el único lugar o ese es el único momento en donde mi fe, mi esperanza y mi ánimo se renuevan para continuar en este mundo. Y yo pienso que al poner siempre en primer lugar a Dios, todo lo que pase en este mundo a mí no me afectará. Cualquier prueba, persecución que tenga, las podré superar todas. Claro, no debe faltar el arroz, la carne y ensalada. Esto es la combinación de ser filipino y español, macho. Filipino, español. Y sale esto. Lo mejor del mundo, lo mejor. Vainilla y turrón. Van a ser las 12 de la noche y vamos a tener nuestra oración devocional en familia. Así que espero que os haya gustado mi vlog. Así son mis días en cuarentena. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Es agradable ver a todos unidos, aunque algunos de nosotros estemos lejos de nuestros seres queridos. Sabemos que la vida después de esta crisis no va a ser la misma para muchos, pero este es definitivamente el tiempo para reflexionar y para acercarnos aún más a Dios. Manténgase a salvo, cuídese de sí mismo y cuídese de su familia. Gracias por ver.